vamos a hablar un poco de México, conocer todas estas rutas tan encantadoras y mágicas que podemos visitar desde Ciudad de México, perdón, desde Ciudad de México, y es por ello que nos acompaña hoy Saye Triana, la gerente de ventas en Colombia de nuestro operador aliado en destino. Saye, muy buenos días, bienvenida a esta sala virtual, gracias por acompañarnos, es tu primera vez con nosotros y pues qué rico, de hecho creo que México pues es como uno de los primeros, es el primer webinar que hacemos del destino, así que pues bienvenida. Tenemos pues en este momento 34 personas en auditorio, esperamos que se conecten más personas y pues iremos avanzando con la capacitación. Entonces, pues les recuerdo la dinámica de nuestra reunión, cerrar cámaras, cerrar micrófonos y así mejorar pues la calidad del sonido y de la presentación de Salle. Las preguntas las recibiremos en el chat y pues las iremos resolviendo a lo largo de la reunión. O si alguien considera pues tener una intervención, por favor levantar la mano y pues para así darle la palabra y poder escuchar y pues revisar las dudas que tengamos. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, Salle, el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Gracias, mi querida Astrid. Bueno, agentes de viaje, es un placer compartir con ustedes este tiempo. Espero que sea una retroalimentación y nos ayude para podernos empoderar mejor en la distribución del destino México. Pienso que esto es uno de los destinos que jamás pasará de moda en Colombia y me atrevo a decir que es una identificación cultural que tenemos con este país. Cultural, ancestral, de varias maneras nos unimos a los mexicanos, a este país, y la idea es que cada vez que lo comercialicemos podamos manejar nuevas experiencias y no nos quedemos rezagados en los mismos tours, en los mismos procesos y podamos tener como una mejor orientación para nuestros pasajeros. Ustedes saben que el secreto de una venta también va en la seguridad que proyectemos al momento de vender un destino. Muy bien, entonces voy a empezar la presentación. Muy bien. ¿Me confirman si se está viendo la pantalla, por favor? Sí. Perfecto. Entonces vamos a hablar de novedades 2023. Estoy abanderada en un proceso de darle un respiro al destino en la comercialización. Creo que llevamos 15 años, 20 años ofreciendo los mismos tours que son válidos, pero que a veces el pasajero dice, ven, yo no sabía que esto se podía hacer en este destino. Y entonces queda como un bache de inconformismo en el momento en que el pasajero toca México y dice, a mí no me dijeron que esto se podía hacer, hubiera preferido haber tomado más días para poder haber hecho ciertos tours. Entonces la idea es que minimicemos el impacto de esa insatisfacción del pasajero arriesgándonos y dando un paso de seguridad y ofreciendo nuevos tours que están en tendencia y que la verdad son demasiado buenos y tienen una experiencia gratificadora. Nilce México es un tour operador. Nosotros llevamos ya más de 12 años en el mercado. Me presento, yo soy Saye Triana y soy la gerente para el mercado LATAM. Y nosotros tenemos la siguiente estructura. Nosotros somos un operador que se llama Nilce. ¿Y qué significa esa palabra? Porque muchos dicen, bueno, ¿y esa palabra de dónde sale? Es una palabra de lengua náhuatl. La lengua náhuatl la hablaban en la época prehispánica y esa palabra significa hola. Entonces, Nilce significa hola y de esta manera le damos la bienvenida a todos sus pasajeros que llegan a este maravilloso destino. Siempre que ustedes tengan pasajeros con nosotros, la idea es que tengan claro que van a tener amenidades de bienvenida por persona, así sea que solo contraten traslados de llegada y de salida a Ciudad de México. Una botella de tequila, una Virgen de Guadalupe, una imagen de la Virgen de Guadalupe, un rosario y un dulce típico.
Esas son las amenidades que vamos a entregar siempre, siempre a la llegada de los pasajeros. El punto es, aparte de brindar una buena tarifa, dar un buen servicio y que los pasajeros se sientan consentidos. Eso de verdad que tiene un plus bastante fuerte en la llegada de un pasajero. Tenemos esto de nueva imagen y ustedes van a decir, ¿por qué tienen esto de nueva imagen? Perdón, porque se me está yendo mucho pasando la presentación. La nueva imagen, ¿por qué la tenemos? La idea es que cuando llegamos al aeropuerto de Ciudad de México, es bien sabido para nosotros como agentes de viajes que se crea cierta tensión por el tema migratorio, ¿sí? Acordémonos que estamos llegando a un país que conecta con el primer mundo, que es pues Estados Unidos. Entonces esa tensión que tenemos cuando llegamos a migración hace que como que se nos olvide todo el chip de lo que nos dijeron en la agencia de viajes, cómo íbamos a ser esperados y se genera como ciertas emociones. No nos olvidemos que cuando hacemos un viaje no dejamos de ser seres humanos y de siempre estar reflejando emociones en el momento que estamos tanto haciendo migración, subiéndonos al avión, o sea, es un cúmulo de emociones cuando un viajero está en movimiento. Entonces, el punto al que voy es, ¿por qué nueva imagen? Porque cuando los pasajeros salían de la puerta de vidrio del aeropuerto Benito Juárez, Internacional Benito Juárez, y pues hoy en día tenemos uno nuevo, agentes de viajes, que es el AIFA, que es el Felipe Ángeles, que este se encuentra en las afueras de Ciudad de México, cerca a Teotihuacán. Es un aeropuerto que tiene más distancia, está casi a 1 hora y media, 2 horas de camino de la parte hotelera turística, entonces está más retirado. Entonces ya tenemos 2 aeropuertos en México, listo, para que no se nos olvide esta gran información. Entonces, cuando salíamos de la puerta de vidrio, les contaba, la gente salía como asustada y no veía al operador. Entonces se genera el siguiente efecto. Llama a la agencia, mira, es que yo no veo a nadie, nadie vino por mí. Entonces tú ya entras en un estrés de marcar, ven, es que como así, llamas a turismo al vuelo, como así que no están ahí y nosotros estamos ahí, pero simplemente el pasajero no nos veía. ¿Ya? Porque también se hace bastante gente a las afueras de la puerta de vidrio. Entonces decidimos cambiar la imagen. Entonces esta imagen, ¿cómo es? Siempre que ustedes envíen pasajeros a destino, van a ser recibidos con el logo de Nilce, que ya sabemos que significa hola. Y bien sea, las mujeres van a estar con esta camiseta morada y los hombres con la azul. ¿Qué pasa con este efecto de esta pancarta que tenemos en las manos y que tienen nuestros trasladistas? Visualmente la pueden ver. A diferencia de los acrílicos, cuando tenían solo los nombres, las personas no los leían. Entonces, digamos que esto es un tema que hicimos para un proceso de mayor efectividad en la visualización una vez salga el pasajero de migración ya con su maleta. ¿Listo? Esto era como un punto que les quería dejar claro para que pues ustedes en el punto en que estén con sus pasajeros les indiquen cómo van a ser recibidos a la llegada a nuestra Ciudad de México. Les hablaba de variedad de programas. Nosotros tenemos un portafolio de bellezas coloniales, Ruta de Tequila, México, Tasco, Acapulco, Tesoros de México, Oaxaca, que quisiera que empezáramos a tocar estos destinos de Oaxaca, porque aquí en Colombia se habla de Oaxaca, pero la gente le da miedo tocar el destino Oaxaca y la verdad vale la pena. ¿Y saben por qué vale la pena? Porque en Oaxaca está el licor que es el mezcal. Es uno de los licores que ahorita más está consumiendo el mexicano más que el tequila. Y la ciudad de origen del mezcal, ¿cuál es? Oaxaca. ¿Listo? Entonces, para que empecemos a ver también esta parte del país, la ruta del tequila. Cuando nos hablan de ruta del tequila, agentes de viajes, la gente dispersa su mente en diferentes conceptos. Dicen, ok, esta ruta del tequila me suena que voy a estar todo el tiempo tomando licor. Cierta ocasión en cierto país me decían que si era que se subían a un barco. Bueno, entonces digamos que se dispersa el concepto de ruta del tequila y en realidad la ruta del tequila, ¿qué es? Vamos en un proceso donde llegamos a Ciudad de México, empezamos a bajar, empezamos a pasar por lo que es San Miguel, Guanajuato, Guadalajara, hasta llegar a Guadalajara, donde vamos a tener el contacto con las tequileras. Y ahí vamos a aprender el proceso desde la siembra hasta la elaboración del tequila. O sea que la ruta del tequila, ¿en qué consiste? En llegar a Guadalajara y aprender todo ese concepto de la elaboración del tequila. Y nuestro famoso Bellezas Coloniales, que Colombia es uno de los abanderados de vender este circuito, ¿ya? ¿Qué es Bellezas Coloniales? Bellezas Coloniales es igual versus Ruta del Tequila. Son las mismas rutas, agentes de viajes. Un tip de venta que les quiero dejar, que veo que a veces frustra la venta de los circuitos en cuanto a Ruta del Tequila, es la siguiente. Y ahorita que llegué al proceso de
de la salida que tiene Turismo al Vuelo, les voy a decir, van a poder visualizar y voy a volver a hacer hincapié. Cuando yo vendo Ruta del Tequila, la ruta empieza por Ciudad de México, trayectamos un tiquete Bogotá-Ciudad de México o la ciudad que nos encontremos en Colombia. Y tenemos que sacar el pasajero en Ruta del Tequila, Guadalajara, Bogotá o Guadalajara, Cancún, bien sea donde ustedes desprendan el pasajero. Sabemos que cuando trayectamos un tiquete que no está punto a punto, se nos altera la tarifa aérea. ¿Cuál es el tip de venta, agentes de viajes? Ustedes, por favor, van a decirle, en este caso Turismo al Vuelo, Joana o la persona que los atiende, Stephanie, estoy viendo los aéreos y me salen muy costosos, revísame Bellezas Coloniales, porque Ruta del Tequila es versus igual a Bellezas Coloniales. ¿Cuál es la diferencia? En Ruta del Tequila yo me quedo en Guadalajara, en Bellezas Coloniales me regreso a Ciudad de México por Morelia. ¿Listo? Y puedo trayectar un tiquete punto a punto, Bogotá, México, México, Bogotá, y de esa manera puedo sacar el circuito fácilmente. Ya ahorita que estemos en el tema de la ruta, les muestro dónde sería la variación. Ok, tenemos aquí un lema, perdón. Tenemos nuevos tours. Al inicio de mi presentación les decía que estoy abanderada en el mercado LATAM, no solo en Colombia, sino en todos los países que manejo, a decirle a los agentes de viaje, a las mayoristas, la distribución es la siguiente. Llevamos repitiendo 15 años Citis, Xochimilco, Coyoacán y Basílica y Pirámides, y se vale, ¿sí? Pero es que ahorita les decía cuando iniciaba esta capacitación, bueno, esta charla, que México es un país de identidad. Nosotros los colombianos podemos repetir 4 veces el destino o 5 veces sin problema. ¿Qué me lleva a esto? A repensar cómo distribuyo el destino. Si yo todo el tiempo estoy sacando el mismo tour, voy a dejar de captar ese mercado potencial que quiere volver a regresar a México, pero no encuentra una oferta de diferentes tours en el mercado. Entonces se da la siguiente acción en proceso de venta. El pasajero le dice al agente de viajes, es que yo ya estuve en México, ya hice Basílica y ya hice Xochimilco. Quisiera regresar porque vuelvo a Cancún, pero quisiera que me dieras algo diferente. Y el agente de viajes se queda patinando y dice, no sé qué más ofrecer o cómo lo puedo manejar. Entonces aquí es donde yo les decía al inicio, perdamos el miedo, agentes de viajes. ¿A qué me refiero? Ustedes sabían que cuando yo estoy en Ciudad de México, óiganse bien lo que estoy hablando, cuando estoy en Ciudad de México puedo hacer más de 55 tours opcionales, ida y regreso el mismo día a Ciudad de México. Y imagínense, y solo estamos distribuyendo 2 o 3. Entonces imagínense, tengo más de 55 tours que puedo hacer en full day desde Ciudad de México y me quedo en 3. Ahí ya hay una fragmentación del destino, una fragmentación del mercado, y entonces después decimos, ay, es que no se está vendiendo el destino. No, no es que se nos esté vendiendo, sino hay que reevaluar cómo estamos haciendo el mercadeo del destino, porque pasajeros hay que quieran regresar, simplemente que no ven una oferta diferente. Entonces, imagínense que ya después de la base que les indico de más de 55 tours, no se les olvide esta estadística, más de 55 tours, bueno, que se pueden ofrecer. Entonces, desde Ciudad de México en full day. Entonces, imagínense que yo les digo a ustedes, agentes de viaje, ¿qué les parece hacer un safari a 2 horas 40 minutos en Puebla? Y ustedes me dicen, eso nunca lo había escuchado, o por ahí lo había escuchado, pero nunca lo había tocado. Resulta que a 2 horas 40 minutos en Puebla, que es Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, tenemos un safari. Miren, agentes de viajes, yo hice ese safari hace un mes atrás, y la verdad es un safari con todas las de la ley. Es una experiencia única. O sea, yo decía, pues para hacer un safari toca ir al África. No veo en qué punto lo puede hacer. Cuando estaba haciendo este safari decía, wow, o sea, ¿cuántas cosas podemos hacer que no nos toca atravesar continentes y a 4 horas de vuelo y puedo hacerme un safari? Entonces, African Safari es una de las tendencias de los nuevos tours que el mercado está pidiendo para que por favor lo tengamos en cuenta. Es toda una experiencia, ¿listo? Tal cual como se hace un safari. No es que el safari sea una simulación, no. Y la variedad de especies que ustedes encuentran haciendo este safari, pues no tienen ni idea.
Tenemos también arquitectura y muralismo, aquellos pasajeros que tienen ese amor por el arte, la cultura y te dicen, ven, es que yo quisiera ir a ver, no sé, murales. Ustedes saben que México es muy representativo por sus grandes muralistas, Juan O'Gorman, Siqueiros, Diego Rivera, exponentes del muralismo y exponentes de esta tendencia y de como de este movimiento donde se expresa todo el sentimiento humano en una pared y en unos frescos que hacen que se vea una realidad latente, ¿no? En estos murales. Entonces tenemos también tours de arquitectura y muralismo, tenemos acuario en Bursa y zoológico de Chapultepec con un picnic. Cuando yo pienso que voy a ir a México y me voy a ir a hacer un picnic, a veces ni siquiera lo hacemos nosotros aquí en Colombia, pero qué experiencia que me voy a Chapultepec, hago un picnic y pues estoy haciendo una experiencia completamente diferente en otro país. Real del Monte y Huasca de Ocampo. Real del Monte, primer pueblo mágico, agentes de viajes. Es el primer pueblo mágico declarado por la Sectur. Huasca de Ocampo. ¿Qué tenemos en Huasca de Ocampo, agentes de viajes? Una maravilla natural, ¿ya? En Huasca de Ocampo está una maravilla natural. Las erupciones volcánicas hacen que la lava se enfríe con el paso del tiempo y esto genera una maravilla natural que la verdad vale la pena ir a ver. Grutas de Tolantongo. Si ustedes pudiesen googlear o darle YouTube o TikTok, las grutas de Tolantongo ahorita están en tendencia. Miren, vendemos Xcaret. Vendemos en Cancún, vendemos tours bastante elevados en su costo y cuando estamos en Ciudad de México patinamos y no decimos, venga, váyase a Grutas de Tolantongo. Si ustedes miran esta maravilla natural, honestamente, vale la pena ir. Puedo bañarme. Son erupciones volcánicas donde se hacen como unas formas y ahí hay unas piscinas naturales. Y la verdad la experiencia es única y es todo un día para que las personas estén en este parque natural, disfrutando de baño en las grutas de Tolantongo, Peña de Bernal y queso y vino. El Peña de Bernal tenemos el monolito más grande, uno de los 3 monolitos más grandes del mundo. Uno de ellos está en Brasil, otro está en México. Y lo otro es que, no sé, también dato para ustedes, agentes de viajes, que en Huasca de Ocampo la maravilla natural se llaman los prismas basálticos. Solo hay 3 países que tienen esta maravilla natural: Hawái, Irlanda y México. Prismas basálticos. Esta es la maravilla natural que les hablaba ahorita de las erupciones volcánicas que hace más de 2.500 millones de años se hacían. Entonces 3 países lo tienen. Y yo le digo a un pasajero, bueno, mire, tenemos este tour, está a 2 horas 40, 3 horas de Ciudad de México, la verdad no son costosos y dan una experiencia completa para el pasajero. Entonces, digamos, entre estos hay muchos más, ¿listo? Entonces los invito con esta introducción a agentes de viajes a repensar el destino desde otra óptica y desde otras experiencias. Ahora ya nos pasamos a... ¿están viendo pantalla? ¿Me están escuchando bien? Porfa, ¿me confirman? Sí, se llegó. Listo, ok. Excelente. Vamos a pasar, imagínense agentes de viajes que a mí se me hace curioso, ¿no? Cuando uno hace una pregunta de cuál es el país que tenemos en mente, ojo con la pregunta, para vender un tema de gastronomía o una experiencia gastronómica, cuando un pasajero se te sienta en counter y te dice quiero ir a vivir una experiencia gastronómica a otro país, ¿cuál es el país que pensamos inmediatamente? Creo que todos tenemos la respuesta. Perú es el país que se nos viene a la mente inmediatamente. Pero se me hace curioso lo siguiente, agentes de viajes. Resulta, pasa, acontece que aquí en Colombia, tanto Cali, Medellín, Bogotá, la ciudad donde ustedes vayan, ¿cuántos restaurantes peruanos hay versus restaurantes mexicanos? Creo que estamos más inundados de restaurantes mexicanos que peruanos. ¿Ustedes no se han preguntado por qué será? Porque tenemos una identificación en esa parte con la cultura mexicana. Tú vas a un centro comercial y le hacen fila a un restaurante mexicano. O sea, la gente hace fila literal. Y abren cada vez más restaurantes mexicanos. Es por algo, ¿no? Entonces, ¿a qué los llevo con esta introspección? La gastronomía mexicana está implícita en nosotros como colombianos. Al estar implícita en nosotros como colombianos, y cuando yo le digo a un pasajero, venga, es que usted puede ir a Ciudad de México y tener una experiencia gastronómica por
la época prehispánica y la época colonial, en donde diferentes degustaciones, usted va a entender el porqué del maíz, el porqué de los chiles, el porqué de los tacos, el porqué del cacao, usted va a entender el por qué ellos basan su comida en este tipo de alimentos. Un pasajero le va a decir, oye, yo nunca lo había visto por ese lado, me encantan los tacos, me encanta, no sé, los chiles, los dulces mexicanos, pero nunca le había encontrado ese sentido ya ancestral del por qué ellos tienen esa comida así. Entonces, agentes de viajes, tenemos también que tours gastronómicos, donde a un pasajero le puede dar una experiencia y toda una explicación del porqué de la comida mexicana, para que lo tengamos en cuenta también en el momento de ofrecer este destino. Créanme que un pasajero les va a agradecer que le abran el espectro del destino y le diga, oye, de verdad, gracias por todo esto que me acabas de comentar, quiero hacer esto, esto, esto y esto. ¿Listo, agentes de viajes? Vuelo en globo, un tip que les voy a decir de vuelo en globo, Colombia ahorita está vendiendo mucho vuelo en globo y para mí es una experiencia ahorita buena y tal vez necesaria de acuerdo al presupuesto de los pasajeros. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué lo es necesario? Ustedes, no sé si saben, agentes de viajes, que hace como ya 2 añitos no se puede subir a la pirámide del Sol ni de la Luna por deterioro arqueológico. Entonces, pues ya no nos podemos tomar esas fotos desde arriba o observar la zona arqueológica desde las pirámides. Ya está vetada el ingreso a estas pirámides, entonces ahorita la gente también, aparte de que el vuelo en globo es toda una experiencia, pues también aprovecha para poder ver la zona arqueológica desde arriba. ¿Listo? Entonces también es una experiencia que me complementa esa parte de la zona arqueológica. Entonces, tip de venta a lo que voy a decir en este momento, agentes de viajes, siempre, siempre que tengamos en un paquete, ustedes le compraron a Estefanía, le vendieron un gastronómico de 3 noches, 4 días porque lo combinaron con Cancún. Ese gastronómico tiene el segundo día tour gastronómico y el segundo basílica y pirámides. Ustedes saben que los pasajeros en el punto de venta, en el momento que ustedes les están vendiendo, ellos a veces se retraen de agregar más cosas por el tema de presupuesto, pero a veces se van a su casa y ven un video y ven el vuelo en globo y llama a Estefanía un mes después, digamos que compró y el viaje es hasta noviembre, y le dice, Estefanía, es que yo quisiera agregar el vuelo en globo. Tip de venta, por favor, siempre que tengamos confirmado Basílica y Teotihuacán en un programa, pueden agregar el vuelo en globo. No hay necesidad de agregar un día más. Simplemente, ¿qué es lo que cambia? La operación de Basílica y Teotihuacán empieza entre 8:30 de la mañana el pick-up de los hoteles. Cuando le agrego el vuelo en globo, empiezo a las 4:30 de la mañana. Esa es la única diferencia, ¿listo? Entonces, para que de pronto no sé, como que, ¿y ahora cómo le agrego este vuelo en globo? ¿Será que sí puedo? ¿Le tengo que agregar un día más? No, ya sabemos, ¿no? Siempre que tengamos confirmado en un programa Basílica y Teo, le puedo agregar vuelo en globo. Ok, ya vamos. Tan. Bellezas, permítame un momentico. Ok, tenemos bellezas coloniales, también está conocido en el mercado como pueblos mágicos. Tenemos la salida de turismo al vuelo, que es un México colonial, y tenemos también un México Tasco Acapulco. Vamos a entrar en una explicación del día a día del México colonial, que es el mismo Bellezas Coloniales. Bueno, entonces, esta salida la tenemos iniciando el 29 de diciembre, llegando a Ciudad de México, y el 30 de diciembre tenemos un famoso tour que se llama Tour de Ciudad de México, Coyoacán y Xochimilco. Me parece curioso que a veces me dicen, es que Sayi, quieren quitarle al tour de Xochimilco, Coyoacán. Y les digo, no, ven, es que no es que no lo quiera quitar, sino simplemente es que Coyoacán es un barrio en Ciudad de México. Y cuando yo voy rumbo hacia Xochimilco, paso por Coyoacán, ¿ya? Entonces no es de si lo quito para que me baje el costo o por el tiempo, no, simplemente que está de camino. ¿Y qué pasa en Coyoacán, agentes de viajes? En Coyoacán yo encuentro, ¿a qué se refiere el nombre Coyoacán? A tierra de coyotes. Y Coyoacán, vamos a empezar a entrarnos, agentes de viajes, un poquito de historia. Cuando hablamos de México, hablamos de época prehispánica y hablamos de época colonial. La prehispánica va 2500 antes de Cristo hasta el 1520, cuando ya empieza el proceso de la colonización de la Europa occidental a la parte de Mesoamérica, agentes de viajes. Entonces, en 1520 se hace una ruptura de la época prehispánica y empieza a regir
pues una época colonial. ¿Listo? Este circuito de México colonial, esta salida que tiene turismo al vuelo, van a estar inmersos, esto va a estar inmerso, época prehispánica, época colonial, y también vamos a tener inmerso los movimientos o los periodos de la época barroca, la neogótica, la neoclásica, en todo lo que vamos a visitar. ¿Listo? Entonces, ¿a qué voy con esto? Todos estos periodos fusionados hacen de una experiencia tanto arquitectónica, cultural, geográfica y antropológica en esta ruta. Bueno, entonces, Coyoacán, tierra de coyotes. ¿Qué es Coyoacán? Como decir acá en Bogotá, un barrio como Usaquén o un barrio como La Candelaria. ¿Listo? Con esos vestigios de la época colonizadora, donde estos acaudalados españoles venían y hacían sus grandes haciendas en estos barrios. Entonces, en Coyoacán vamos a encontrar un barrio netamente con toda una impregna colonial. Y también tenemos algo muy famoso que se llama la Casa Azul de Frida Kahlo. En esta salida que tenemos y en este tour que tenemos confirmado de la salida de turismo al vuelo, quiero hacer énfasis, no entramos a la Casa Azul, simplemente se van a tomar la selfie para el recuerdo afuera de la Casa Azul. Ojo con eso, agentes de viajes, ¿listo? Este tour no incluye la entrada a la Casa Azul. Y pues tenemos lo que es la parte de Xochimilco. ¿Qué es Xochimilco? Tierra de flores. Acordémonos, si alguna, me voy un poquito para atrás, que la Ciudad de México está construida sobre agua, que era lo que anteriormente le llamábamos a la antigua Tenochtitlán. Y entonces ustedes dicen, bueno, Sayi, ¿por qué construyeron esta ciudad sobre el agua? O sea, ¿por qué los aztecas se ponen a construir sobre el agua cuando había tierra firme? Porque a ellos les dan su profecía, una profecía de, le da su Dios y les dicen a ellos, antes de, azteca significa los que vienen de Aztlán, eso significa la palabra azteca, y les dice, donde encuentres un águila parada sobre un nopal devorando la serpiente, ahí vas a sentar tu nueva ciudad o tu nuevo hábitat. Por eso la bandera de México tiene un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Y entonces la encuentran aquí, en la antigua Tenochtitlán. Y ahí es donde los aztecas fundan lo que es actualmente la Ciudad de México. Por eso allá cuando tiembla, allá sí que se siente, ¿ya? Porque están sobre agua. Entonces, en esta antigua Tenochtitlán, cuando la crean los aztecas, ¿qué es Xochimilco? Me servía de puerto para nutrir toda la parte céntrica occidental de la ciudad. Entonces, Xochimilco es ¿qué? Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, agentes de viajes. Me causa curiosidad que en cierta ocasión me decían agentes de viajes, cuando a mí un pasajero me pregunta que cuál es mejor, si Xochimilco de México o Xochimilco de Cancún, yo le digo que el de Cancún. Y le digo, no, ahí estás orientando mal al pasajero. ¿Por qué? Porque es que uno no tiene nada que ver con el otro. Xochimilco de Ciudad de México es el original, empezando por ahí, y aparte es un patrimonio cultural de la humanidad que tiene todo un porqué y un para qué de su construcción, mientras que Xochimilco de Cancún es una réplica donde pues farreamos, comemos rico y todo, pero no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿listo? Entonces, para que no caigamos ya como en esas disyuntivas de que es que Cancún es mejor que el de México, no, son algo diferente, ¿listo? Agentes de viajes, y Xochimilco me servía como puerto de entrada de las mercancías, ahí llegaban del puerto de Veracruz y todo para nutrir a la ciudad, o sea, anteriormente a la antigua Tenochtitlán. ¿Listo? Y pues tenemos el City Tour. Agentes de viaje, por favor, el City Tour en México, en Europa, donde ustedes lo hagan, en Sudamérica, acordémonos que el City Tour, ¿qué es? Es orientar al pasajero en un espacio y en un tiempo en la ciudad en que se encuentra. O sea que del 100% de un City Tour, podríamos decir que el 80 es panorámico y el 20 es caminar. ¿Listo? Porque es que a veces pasajeros dicen, es que no me dejaron caminar por ahí, yo me quería, no, o sea, tenemos que tener en cuenta que un City Tour, ¿para qué se utiliza? Para ubicar a la gente en las zonas más representativas de la ciudad en que se encuentra. Entonces ya sabemos esto, un 80% panorámico y un 20% se camina. Ya una vez el 30 de diciembre elaborado todo este tour, que ya les comenté más o menos las esencias, pasamos el 31 de diciembre, ya finalizando años, agentes de viaje, a Basílica y Teotihuacán. Ojo con lo que voy a decir acá.
Si a ustedes un pasajero les pregunta, es que yo me gusta esta salida, pero es que yo la verdad quiero ir a pagar una promesa, pero es que a uno lo sacan corriendo de la basílica y uno no puede escuchar misa. Ustedes siempre que vendan la turoperación de Nielsen México, en este caso hablo por la turoperación de Nielsen México, siempre se garantiza la misa, sea en individual, sea en grupo, sea como la vendan el tour. Ojo con lo que estoy hablando. Entonces, de una en el proceso de venta y cierre de la salida, tiene tiempo para escuchar la misa, sin problema alguno, ¿ok? Se garantiza la misa, ya saben, en esta salida se garantiza, así sea también que la compren en individual, para que eso quede completamente claro, agentes de viajes. En la Basílica estamos pernotando alrededor de 2 horas y media y la misa es cada 45 minutos. Se alcanzan a escuchar 2 misas si quieren, bueno. Entonces tenemos este tema en Basílica, ya sabemos la pernotación y luego pasamos a la zona arqueológica, que aquí voy a hacer un énfasis y escuchen bien y no se les olvide. Miren, actualmente los rayos del sol son demasiado fuertes y uno cree que a veces decir estas cosas que para nosotros son simples, pero créanme que para un pasajero cuando está en la zona arqueológica se los va a agradecer toda la vida. Yo les estoy diciendo, por favor, se debe recomendar sí o sí. Primero se echa un pasaporte en la maleta y segundo, se tiene que echar una sombrilla pequeña, una gorra y protector solar. Eso es, después del pasaporte va eso. ¿Ok? Porque a veces pensamos que esos elementos no son tan importantes y cuando están en la zona arqueológica que hace un sol, acuérdense que allá no hay árboles ni nada, o sea, eso está deforestado. Entonces, imagínense en la inclemencia de los rayos del sol en una zona arqueológica y obviamente la voy a caminar, la calzada de los muertos, a los que de pronto ya han tenido la oportunidad de estar allá en la zona arqueológica saben que no es un pedacito, sino es bastante larga y quiero disfrutar y quiero escuchar al guía y quiero ver una cosa y quiero ver la otra. Y el sol no me deja, entonces dicen, wow, no tengo una gorra, no tengo una sombrilla y no traje buen protector. Eso me daña ya inmediatamente el tour. ¿Listo? Entonces, por favor, ya sabemos, recomendaciones, o sea, yo pienso que eso ya tiene que ser algo que tiene que estar estipulados por ustedes en el cierre de venta. Sombrilla pequeña, gorra y protector. Una vez vemos la zona arqueológica de Teotihuacán, que sabemos, agentes de viajes, que es uno de los grandes enigmas de la humanidad, porque no sé si ustedes sabían que no se sabe quién la construyó. Llegan los aztecas y ven esta ciudad, obviamente ya desolada, y dicen, esta es la ciudad de los dioses. Teo significa Dios, Teotihuacán, ciudad. Entonces, uno de los misterios es por qué los aztecas ya utilizaban el griego. Qué raro, ¿no? O sea, Teo es una palabra griega y ya estaba siendo utilizada en esta parte del mundo que es la parte de Mesoamérica. Y la otra, el otro que hace interesante son las varias teorías que surgen de los antropólogos de cuáles fueron las civilizaciones que habitaron aquí y qué civilización construyó esta arquitectura. ¿Listo? Entonces, Teotihuacán no se sabe quién la construyó, qué cultura, qué civilización la construyó. Ya 31 de diciembre lo pasamos, la gente llegó, empezamos ese tour entre 8 y 30 de la mañana, pick-up, puntualidad siempre, por favor, para los tours, y vamos terminando tipo 6 y media de la tarde este tour. O sea que es un full day, todo el día vamos a estar en tour. Ya el 1 de enero, aquí me le tienen que decir una cosita a sus pasajeros. El pasajero a veces se me despista. El 1 de enero yo voy a pasar por ellos entre 8 y 30 de la mañana, y me voy rumbo a Querétaro, ya empiezo la ruta como tal. Y resulta que yo llego al lobby del hotel, el pasajero, sí señor, está ahí muy juiciosito, ya desayunó, pero imagínense que no ha hecho checkout y no está con la maleta. O sea, pensaba que volvíamos a full day. No, el 1 de enero yo ya empiezo una ruta donde me voy con todo el grupo, en este caso de México Colonial, hacia Querétaro y empiezo pues la ruta colonial. Entonces, ¿qué tienen que decirme a los pasajeros? Que por favor el 1 de enero hacen checkout y cuando yo llegue por ellos, 8 y media, depende como México determine la hora de salida, ya tienen que estar todos listicos con su maleta y haber hecho checkout y haber desayunado. ¿Listo? Porque ese detalle me hace a veces retrasar la operación y entonces todo se conflictúa. Entonces, ojo con eso. 1 de enero ya me voy en ruta hacia Querétaro. ¿Y qué distancia hay de Ciudad de México a Querétaro? Tenemos 2 horas 40 minutos aproximadamente de Ciudad de México a Querétaro. Relativamente es bastante cerca.
¿Qué es lo bueno de estos circuitos, agentes de viajes? A mí me preguntan a veces, es que la persona tiene 70 años, tiene 78, ¿será que esto sí lo puede hacer? Sí, son circuitos que están para cualquier edad. ¿Por qué? Porque no son trayectos tan fuertes, no son trayectos de 10 horas ni de 12 horas. O sea, los trayectos más largos son 4 horas, el más largo. Y obviamente se hacen paradas para que las personas puedan ir al sanitario o comprar bebidas o gaseosa o agua, lo que quieran, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, son circuitos que se pueden manejar para cualquier edad. Entonces, una vez yo me voy para Querétaro, ya me voy con el grupo, llego a Querétaro y ahí en Querétaro, ¿qué voy a encontrar? Un acueducto de la época colonial, ¿listo? Los acueductos en la época colonial, acordémonos que ya estamos dentro de la época colonial 1520, entonces estos acueductos se hacían sobre la superficie, ¿ya? Y obviamente con unas elevaciones y tenían unos túneles. Entonces la tubería también era de arcilla. Entonces en Querétaro voy a encontrar uno de los representantes de la época colonial, su acueducto. También tengo algo que es el Templo de la Cruz. Entonces, si ustedes se dan cuenta que aquí ya les empiezo a decir los puntos que empiezo a tocar, ya empiezo a tocar religión, ya empiezo a tocar lo que es la parte de movimientos y de estructuras y de arquitectura. Luego en Querétaro, una vez ya el guía nos hace nuestra gran explicación, acuérdense que Ciudad de México a Querétaro 2 horas 40 minutos, de Querétaro me voy rumbo hacia San Miguel de Allende, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y ahí de Querétaro a San Miguel de Allende tenemos promedio 1 hora 30 minutos. Volvemos a ver trayectos cortos en el circuito. Y como sabemos, San Miguel de Allende, Patrimonio Cultural de la Humanidad, San Miguel de Allende se cataloga como la joya del barroco mexicano. ¿Qué es el movimiento barroco? Hagamos una retrospectiva que la época barroca se da en la Europa occidental entre el siglo XVII y XVIII. Y obviamente al nosotros ser colonizados, pues estos vestigios empiezan a darse en sus estructuras, en sus iglesias, en sus casas, en sus calles. Entonces vamos a ver todo el movimiento barroco en San Miguel de Allende. ¿Listo? Entonces, acordemos que el movimiento barroco está constituido por sus relieves, por su falta de realismo, y ya nos llevan a un surrealismo, y por unas representaciones cóncavas y convexas en la arquitectura. Entonces, San Miguel de Allende, joya del barroco. También encontramos, y nos vamos a ir buscando, la parte religiosa, que también está en la parroquia de San Miguel, de Arcángel se llama, que esto tiene un arte que neogótico. El arte neogótico viene de la reinvención de la época gótica que databa de la época del siglo XIV, y el neogótico es como una reinvención. ¿Listo? Entonces encontramos también un tanto de arte neogótico en las construcciones también, y tenemos el templo de Nuestra Señora de la Salud, también construida sobre el barroco en 1735. Y tenemos también San Antonio de Padua, que se le dice que es el santo del amor. Y tenemos el Instituto Cultural Allende. Entonces, digamos que estos son los puntos que vamos a ver, entre otros más, en San Miguel de Allende. ¿Qué vamos a ver? Entonces, de acuerdo a lo que les he dicho, movimiento barroco, vamos a ver arte barroco, vamos a ver todo el tema colonizador en las representaciones de las iglesias. Bueno. Y vamos también a ver una bomba de gasolina de la época, y vamos a ver, aún existe una botica donde se preparaban las fórmulas médicas. Entonces, esto vamos a poder apreciarlo en San Miguel de Allende. Ahí en San Miguel de Allende dormimos esa noche. La verdad es muy encantador, es muy bohemio estar en San Miguel de Allende, y ya el 2 de enero partimos hacia Totonilco, agentes de viajes, pero cuando digo partimos, volvemos al punto. El 2 de enero volvemos a salir con nuestras maletas, ya haciendo checkout, para dirigirnos a Totonilco, ¿listo? De San Miguel de Allende a Totonilco hay aproximadamente unos 20-25 minutos de distancia. Es muy cerca. Acordémonos que aquí ya salimos con maletas, ¿no? Y en Atotonilco tenemos algo muy representativo, que es el santuario de Atotonilco, conocido como el santuario de Dios. Y también algunos historiadores le han hecho similitud con la Capilla Sistina. ¿Listo? ¿Y por qué? Por los frescos y sus pinturas que se encuentran dentro de esta capilla.
Entonces tenemos también en estos murales, en estos frescos que están pintados en esta capilla, tenemos murales donde se escenifican pasajes de la Biblia, ¿ya? Entonces ahí tenemos inmersa la cultura mexicana con la cultura católica en estas escenificaciones de este arte que encontramos en Atotonilco. Entonces, pues la verdad, vale la pena pasar por esta capilla. ¿Listo? Luego de ya haber hecho esta guía aquí por esta capilla, nos vamos hacia Guanajuato, agentes de viajes. Distancia de Atotonilco a Guanajuato, 1 hora 30 minutos. ¿Ok? Guanajuato, fundada en 1570, agentes de viajes. Y se cataloga, ¿cuál es la importancia de Guanajuato? Se cataloga como la capital cervantina de América. Y ustedes van a decir, ¿y por qué? Porque se le da toda una trascendencia a la obra de Miguel Cervantes Saavedra, El Quijote, ¿ya? ¿Ok? Entonces, de hecho, la Real Lengua Academia Española pone a Guanajuato como uno de los destinos donde más se le da la importancia y la relevancia a Miguel de Cervantes Saavedra con su obra El Quijote. Y encontramos el Museo Iconográfico del Quijote, imagínense. Entonces, digamos que esta ciudad está abocada a todo el tema Quijote. También tenemos obviamente las calles subterráneas y los túneles, y también esta época pues data de una época de la época minera. ¿Listo? Guanajuato. Y tenemos el famoso Callejón del Beso, que su leyenda dice que si va una pareja y no se sube en el tercer escalón y se da un beso, o sea, yo voy con mi pareja, tengo que subirme en el tercer escalón y darme un beso. Pero si yo voy al Callejón del Beso y no me subo en el tercer escalón y no me doy un beso, voy a tener 7 años de mala suerte. Esa es la leyenda que data del Callejón del Beso. ¿Ok? Luego de Guanajuato nos vamos hacia Guadalajara, agentes de viajes. De Guanajuato a Guadalajara tenemos aproximadamente 2 horas 30 minutos, 3 horas. ¿Y cómo está catalogado Guadalajara? Como la perla tapatía o como la perla de Occidente. Perla por ser algo perfecto, por su belleza y por su clima. Por eso se le denomina la perla tapatía. Y tapatía por el gentilicio que utilizan en el origen de las personas que habitan Guadalajara. El tapatío data del siglo XVII y proviene del náhuatl, que significa tlapatiol, que dice vale por 3. De esa manera se nombraba al sistema tianguis. Hemos escuchado la palabra tianguis. ¿Y qué es el tianguis? La comercialización de productos que se hacía y aún se sigue utilizando el tianguis. Por eso tenemos un evento famoso en México que se llama el tianguis. ¿Listo? Entonces tenemos también Guadalajara, tenemos también en Guadalajara tenemos también vestigios neoclásicos y barrocos, ¿ok? Impregnados tanto en sus catedrales y en su ciudad. Y ya luego de Guadalajara, agentes de viajes, dormimos ahí, pasamos al día siguiente, 3 de enero, a la hacienda tequilera Rancho de los Tres Potrillos. Aclaración en el Rancho de los Tres Potrillos. La familia Fernández nunca ha cobrado por la entrada, entonces digamos que en este momento, en esta salida que ustedes van a distribuirle a sus pasajeros, pues no se está cobrando la entrada a los Tres Potrillos porque es gratuita. Sería mentirle a un pasajero. Simplemente que sí o sí tenemos que hacerle la advertencia, que al ser algo gratuito y que es algo privado, porque Tres Potrillos es privado de la familia Fernández, pues estamos sujetos a que el día que vamos y que tengamos la ida a Tres Potrillos, estamos sujetos a que nos dejen entrar, porque ya no depende del turoperador, depende de los Fernández, ¿listo? Actualmente estamos entrando sin problema, pero ustedes saben que eso hay que advertirlo, ¿listo? Luego pasamos a Tlaquelpaque, donde vamos a tener la experiencia en este pueblo mágico. Vamos a visitar una de las tequileras y, como les decía, la esencia de la ruta del tequila es ir aquí, visitar alguna de las tequileras y conocer todo el proceso de la elaboración del tequila. ¿Listo? Entonces, ojo con lo que voy a hablar. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que el tip de venta cuando tenemos ruta del tequila versus bellezas coloniales? Aquí empezamos. Resulta que yo termino en Guadalajara, ¿listo? Pero el tiquete se me dispara Bogotá, Ciudad de México, Guadalajara, Bogotá. Entonces, ¿yo qué hago? Toda la ruta de bellezas coloniales y de ruta al tequila es la misma hasta donde he hablado. ¿Listo? Agentes de viajes hasta el 3 de enero.
¿Qué es la diferencia? Que el 4 de enero, bueno, lo habla así en ese momento que tenemos la salida, yo ya no me voy a quedar en Guadalajara, sino yo me voy a regresar a Ciudad de México por Pátzcuaro y Morelia. Esa es la única diferencia. Entonces, bellezas coloniales versus ruta del tequila es la misma ruta. Simplemente que aquí en Guadalajara se hace una variación y regreso al pasajero. ¿Listo? Agentes de viajes, clara esa parte. Ya sabemos, en Guadalajara es donde tenemos la experiencia del tequila. Luego nos vamos a Pátzcuaro el 4 de enero. Pátzcuaro, capital del reino Purepecha. El reino Purepecha era una civilización, era una tribu indígena que habitaba esa parte de Pátzcuaro, de Tzintzuntzan. Tzintzuntzan es una población donde Pixar recreó la película Coco. Ahí se encuentra el cementerio donde Pixar recrea toda este cementerio, es recreado a través de esta población que se llama Tzintzuntzan y se hace la película Coco. Bueno, entonces el reino Purepecha que existe, que data de entre el siglo XIV y XV, ¿listo? Los purepechas nos hacen, digamos que un aporte a nosotros en la elaboración de utensilios para cocina, los cuchillos, y también hacen un aporte lo que les hablaba del tema gastronómico, del por qué y el para qué, un aporte con los derivados de la leche, el queso, los lácteos, hacen estas derivaciones, esta civilización purepecha, ¿listo? También tenemos la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, tenemos Biblioteca Gertrudis, donde vamos a encontrar un mural pintado por Juan O'Gorman. Acuérdense que en uno de los tours que les hablaba al inicio, les decía que grandes exponentes del muralismo mexicano está Diego Rivera, está Juan O'Gorman y está también Siqueiros, entre otros más. Y aquí en la Biblioteca de Gertrudis en Pátzcuaro vamos a encontrar un mural pintado por Juan O'Gorman. ¿Ok? Y también iremos al mercado típico que está en Pátzcuaro. Ya una vez teniendo esta introspectiva de Pátzcuaro, vamos a pasar hacia Morelia. Tenemos de distancia de Pátzcuaro a Morelia 1 hora. Y aquí ya en Morelia vamos a encontrar la ciudad de la Cantera Rosa. Arquitectura nuevamente, nos vamos con el movimiento barroco y el acueducto monumental de la época colonial. Entonces, si nos damos cuenta, todo el circuito estuvo impregnado de época prehispánica, época colonial, movimiento barroco que se trae de la Europa occidental en este movimiento colonial, neogótico y neoclásico. ¿Listo? Y ya regresamos a Ciudad de México, agentes de viajes, y el 6 de enero se acabó el paseo, ya regresando a Colombia. Este es un mapa de lo que está aquí en rojo, es por donde nos movemos en el circuito México colonial, que tenemos la salida. Entonces, esta es la parte del país que vamos a tocar, ¿listo? Y aquí, Astrid, confírmame cómo estoy de tiempo, porfa. Saye, tienes más o menos 10 minutitos. Yo creería ¿Listo? que hacemos un barrido rápido del Taxo Acapulco y ya ahí. Sí, y créeme que he tratado de hablar rapidísimo. Yo sé, Es que es no te demasiada preocupes. información este Sí, destino. yo sé. Dale, sí, no te preocupes. México, Tasco, Acapulco, voy a ser breve, igual una ruta también fácil para todo tipo de edad, de México, de Ciudad de México, tenemos la llegada el 21 de diciembre, nos vamos a Puebla, Cholula, acordémonos que Puebla es Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad y en Cholula, agentes de viajes, tenemos la base piramidal más grande del mundo. Ojo con lo que estoy diciendo, base piramidal más grande del mundo, no se encuentra en Egipto, se encuentra en Cholula, ¿listo? Base piramidal, mucho cuidado con el concepto, ¿listo? Y también tenemos la Iglesia de los Remedios. También luego vamos a un full day del City Tour Coyoacán, Xochimilco, que ya lo expliqué, el 1 de enero Basílica y Teo, el mismo concepto, el 2 de enero salimos hacia Cuernavaca, como conocida como la ciudad de la eterna primavera. Cuernavaca es para los mexicanos, para los que están en Ciudad de México, como para nosotros los bogotanos Melgar. ¿Listo? Los fines de semana se van a las piscinas. En Cuernavaca hay varias piscinas. Entonces el mexicano utiliza mucho este destino para ir a relajarse un fin de semana. Y luego tenemos lo que es la parte de cuando vamos rumbo hacia Tasco, en esta salida que tenemos con turismo al vuelo, tenemos una parte donde vamos a pasar que son las grutas de Cacahuamilpa. Estas grutas están dentro de la categoría Parque Nacional y tienen un alto valor geológico
estas grutas y ahí vamos a encontrar las estalactitas y las estalagmitas. En la época prehispánica, estas tribus hacían dentro de estas grutas, hacían obviamente ceremonias religiosas y cultos a sus dioses. O sea que estas grutas desde la época prehispánica eran utilizadas también para cultos, ¿listo? Y la verdad es toda una experiencia, son espectaculares, es una maravilla natural que tiene esta ruta cuando vamos hacia Tasco. Tenemos lo que es la parte de Tasco, donde encontramos lo que es La Plata, y vamos a encontrar la iglesia de Santa Prisca. Bueno, entonces Tasco, pueblo mágico. Vámonos ya para Acapulco, donde vamos a tener pues ya un esparcimiento de playa y vamos a tener dentro de la salida el yate Bonanza, donde vamos a ir por la bahía de Acapulco y vamos a ver las diferentes casas de los famosos y luego ya retornamos a Ciudad de México para regresar a nuestro también maravilloso país, Colombia. Esta ruta también es muy fácil de hacer, los puntos de punto a punto estamos de 2 horas 30, 40 minutos, entonces igual para todo tipo de público. Listo, mi querida Astrid, yo ya terminé. Ya. Lo otro es, aquí ya terminé la presentación. Y que lo otro ya es de las recomendaciones de viaje. ¿Quieres que hable de eso o no sé si tú Por lo quieres favor, hablar? sí. Bueno, Sí. listo. Cuéntanos. Me preguntan, Sayi, ¿es mejor llevar dólares o pesos mexicanos? Miren, agentes de viajes, cuando yo en Cancún es más fácil ir con dólares porque allá reciben dólares, pero para estas rutas, sí o sí, la gente tiene que tener pesos mexicanos, no te van a recibir dólares. Entonces, la gente, yo siempre he dicho, a mí me sirve que me sobren dólares y no que me sobre otra moneda, porque el dólar sí o sí me va a servir para otros viajes o es una moneda que pues mal o bien, así tenga una devaluación, pues va a tener un poder adquisitivo. Entonces, los dólares, los pasajeros los llevan y en el aeropuerto de Ciudad de México, bueno, si también quieren irse con pesos mexicanos, perfecto, ¿no? En el aeropuerto de Ciudad de México tenemos una particularidad de agentes de viajes, el cambio es demasiado bueno, ¿listo? En el aeropuerto de Ciudad de México. Entonces, cuando sus pasajeros llegan con nosotros, nosotros les damos tiempo para que hagan cambio en Ciudad de México de dólares a pesos mexicanos, porque sí o sí siempre van a tener que usar pesos mexicanos. Dólares no les van a aceptar. Otra recomendación que les voy a hacer es que, wow, se me fue. Digamos, me preguntan cuál es el valor de un almuerzo. En México estamos hablando de alrededor de $10, $12, $15. Ya en un restaurante de más alto nivel, un plato puede costar $30, $40, depende también el nivel del restaurante. Pero estamos hablando un promedio en comidas, algo normal, entre $10, $12, $15. ¿Listo? ¿Cuánto vale un agua en un Oxxo? $1.50 o $1, depende también la marca del agua que se compre. ¿Cuánto vale una gaseosa en un restaurante? Promedio $2, $3. ¿Cuánto vale un jugo en un restaurante? Promedio $2, $3. ¿Listo? Esos son como los promedios para que les digamos a los pasajeros, para sus gastos en cuanto a comida, porque ya obviamente el tema de compras es muy personal. Pero tenemos que sí o sí hacerle la recomendación a los pasajeros que son pesos mexicanos que se van a utilizar todo el tiempo en ambas salidas y para este destino, ¿listo? Que es muy diferente a lo que es Cancún. Listo, Astrid, creo que era eso que quería resaltar. Listo, Misaye. Tenemos por aquí una pregunta que nos hace Leslie y nos pregunta cómo está el ingreso a México por migración para colombianos. Mira que ahorita ha mejorado bastante. Miren, agentes de viajes, nosotros como tour operador tenemos un panorama más amplio de todo, porque pues manejamos varios países y nosotros no solo los colombianos sufrimos del tema de deportación, Argentina, Perú también sufren del tema de deportación y pues también quiero hacer un énfasis, ¿sí? Tenemos que ser conscientes como gremio de que México también se está utilizando para migrar por el tema de la visa americana, ¿sí? Entonces eso también hace que nos abrochen en migración porque la verdad a veces se nos pasaban hasta grupos enteros. Entonces, imagínate esas estadísticas que dan para migración y pues también ellos abrochan el tema. Pero actualmente no hay tantas deportaciones, entonces digamos que ya se está volviendo otra vez confiable volver a viajar a México. ¿Ya? Ahorita ha disminuido, la verdad, de un 100% que tuvimos hace unos 2, 3 meses una racha de deportaciones, creo que para Cancún, para donde fuera de parte de México, ya ha bajado notablemente las deportaciones, entonces podemos volver a vender el destino con confianza. Ok, perfecto, muchas Sin gracias. garantizar, Entonces, ¿no? La entrada, ¿no? Ustedes sí, saben, la claro. gente de viajes, que si uno garantiza, pues, qué problema, ¿no? Dale. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna intervención.
Bueno. Parece que no. Bueno, pues nada, Salle, muchas gracias por esta linda capacitación, por este lindo recorrido por México. Gracias por tu tiempo. Pues de nuestra parte, pues informarles que ya les enviamos a sus correos electrónicos el programa de fin de año en México, que los cuales describió Salle muy detalladamente en las dos rutas, el México colonial y el México Taxco de Acapulco, con salida el 29 de diciembre al 6 de enero. Recuerden que para dar manejo a sus solicitudes tenemos un equipo de mayoreo presto pues a servirles, conformado por Stephanie, por Julie, por Alejandra, por Diana Quimbayo, por Guillermo y ya pues en el tema de autogestión pues por Milena Osorio. De mi parte pues muchas gracias a todos por este tiempo. Bueno, aquí hay una pregunta, es si las personas ya se encuentran en Ciudad de México, ¿se puede vender el tour? Eh, ¿Haces referencia a que si están en Ciudad de México pueden tomar los opcionales en destino, Jennifer? Salle, ¿me ayudas con esta preguntita que nos hace Jennifer Castellanos? Jennifer se refiere a cuáles opcionales, porque digamos, cuando me voy en circuito ya estoy copada full. Y el día de City tenemos, dentro de la ruta tenemos City Xochimilco, Coyoacán. Ese día también ya está full. Estamos empezando 8 de la mañana, terminamos 6:30. Un opcional podría ser Plaza Garibaldi, que pudiesen tomar en la noche, porque ahí te toca un tour de noche, o el primer día de llegada tomar un cena en Bellini o un cena en el restaurante giratorio. Y el día de Basílica y Teo puedes agregarle el opcional de vuelo en globo. La idea, agentes de viaje, a mí me gustaría que lo vendieran desde acá con dentro de la salida, ofrecieran el vuelo en globo. ¿Saben por qué? Porque también estamos sujetos al tema de los espacios de las canastillas. Entonces, si el pasajero de pronto me dice para esa época, quiero al día siguiente el vuelo en globo y yo ya no tengo espacio, pues no le voy a poder dar ese servicio. Y como vamos en salida grupal, pues tengo que hacer casi que el itinerario para todos de la misma manera. Si es vuelo en globo, sí sugiero que se venda desde acá. ¿Listo? Ok, listo. Esperamos haber resuelto tu inquietud, Jennifer. Deyanira, has levantado la mano, cuéntanos. Deyanira. Bueno, eh, nada, pues muchas gracias a todos nuevamente por el tiempo, por el espacio. Salle, muchas gracias. Esperamos contar con ustedes nuevamente en nuestro próximo webinar dentro de 15 días. Muchas gracias a todos y pues feliz día y linda semana para todos. Gracias, mi querida. Hasta luego, agentes de viajes. Muchas gracias por el espacio. Salle, A en gracias. México. Gracias. Gracias Gracias, a buen todos. día. Gracias. Buen día, gracias. ¿Cuánto vale el globo? ¿Cuánto